Solía trabajar como conserje en el centro comercial local. El trabajo en sí era bastante sencillo: vaciar la basura, limpiar los pisos y ventanas, limpiar los baños, etc. Lo único que no me gustaba del trabajo era que teníamos que hacer todo esto fuera del horario comercial, lo que básicamente significaba que mi horario de sueño era completamente opuesto al de una persona normal. El centro comercial no era tan grande, así que usualmente las únicas personas que trabajaban al mismo tiempo que yo eran 1 o 2 guardias de seguridad y tal vez otro conserje. Pero la noche en que ocurrió toda esta historia, yo era el único conserje programado, que yo recuerde. Supuestamente había un guardia de seguridad programado, aunque no lo había visto aún, y ya eran las 3 a.m. y estaba a mitad de mi turno, así que sinceramente ni siquiera sabía si estaba allí o no. No era completamente inusual para mí no encontrarme con el guardia de seguridad durante un tiempo, pero este tipo específicamente era conocido por no presentarse a muchos de sus turnos, así que había una buena posibilidad de que estuviera trabajando completamente solo esa noche. Estaba haciendo la limpieza regular de los pisos mientras me dirigía lentamente hacia la parte trasera del centro comercial. Algo que debo mencionar es que siempre trabajaba con mis auriculares puestos. Ahora lo entiendo. Probablemente no era la mejor idea, ya que hacía casi imposible escuchar cualquier cosa a mi alrededor. Pero francamente, a los 18 años me importaba poco. O al menos, eso era hasta que noté algo. Una de esas puertas utilizadas para cerrar las tiendas y centros comerciales no estaba completamente cerrada. Estaba como a medio cerrar. Instantáneamente me quité los auriculares y lo reduje a 2 posibilidades. O uno de los empleados de la tienda no la cerró correctamente por la noche, o alguien entró después de que ya estaba cerrada. Esto tuvo lugar en un pueblo bastante pequeño donde, al menos en su mayor parte, todos conocen a todos. La tasa de criminalidad aquí es baja, por decirlo menos, así que estúpidamente asumí instantáneamente que no la había cerrado correctamente un empleado. Aunque solo era un conserje, tenía acceso a un juego de llaves de repuesto para todas las tiendas, así que pensé que simplemente la cerraría yo mismo. Y eso hice. Pero mientras lo hacía, juro que pude escuchar algún tipo de sonido de lucha que venía de más adentro de la tienda. Sonaba como si estuvieran moviendo y frotando ropa. Siendo completamente honesto, esto me sacudió bastante. Podía sentir como mi corazón empezaba a latir rápido al darme cuenta de que podría haber alguien dentro. Pero en última instancia, pensé que mi mente tenía que haber estado jugándome una mala pasada. Sentí una especie de impulso de entrar para confirmarlo. No puedo explicarlo realmente, pero supongo que en cierto modo sentí que la única forma de tranquilizarme era ver por mí mismo que no era nada. Así que encendí mi linterna que siempre llevaba mientras trabajaba, y entré. Estaba mortalmente silencioso allí, pero comencé a buscar lentamente con mi linterna. La tienda no era tan grande, así que esto solo duró un par de minutos cuando prácticamente todo había sido registrado, excepto la parte trasera de la tienda. Comencé a caminar hacia allá cuando justo a mi izquierda pude escuchar lo que parecía ser respiración. Casi instantáneamente dirigí mi linterna a mi izquierda y para mi absoluta horror, esto reveló a un hombre con una de esas máscaras de purga que ves en las películas. Estaba claro que el tipo estaba tratando de esconderse en un perchero de ropa. También noté rápidamente que el tipo llevaba un cuchillo. No como un pequeño cuchillo de bolsillo, sino más bien un gran cuchillo de caza. No voy a mentir. Estaba tan asustado que me quedé paralizado. Antes de que se pudieran decir palabras, el tipo levantó su dedo hacia su boca como una forma de señalarme que me quedara callado. En ese momento pensé que ya había visto suficiente. Me di la vuelta y corrí más rápido de lo que jamás he corrido fuera del centro comercial y hacia mi auto en el estacionamiento. Antes de que pudiera recuperar el aliento, salí de allí marcando el 911.
Quería llamar al guardia de seguridad, que supuestamente estaba dentro del centro comercial, para al menos advertirle. Pero primero, no conocía su número de teléfono. Y segundo, como dije antes, ni siquiera sabía si había ido a trabajar esa noche. Pero dejé un mensaje de voz para mi jefe y obviamente llamé a la policía explicándoles todo lo que acababa de pasar. Di la mejor descripción del tipo que pude, pero como mencioné antes, llevaba una máscara, así que realmente no pude decir mucho. Al día siguiente, cuando llegué al trabajo, esa tienda específica estaba completamente acordonada. Resulta que fue robada y había sido antes de que la policía pudiera llegar allí. Parte de mí se siente mal por no hacer nada. Pero quiero decir, el tipo tenía un cuchillo. Creo que estoy justificado en decir que no voy a arriesgar mi vida por la seguridad de algunos artículos en una tienda. Hasta donde sé, el guardia de seguridad que debía trabajar esa noche fue despedido. En cuanto a mí, trabajé en ese trabajo durante otros 2 años después de eso. Desde que ocurrió el robo, el centro comercial siempre tendría al menos 3 o 4 guardias de seguridad presentes por la noche. Me gusta pensar que esto me ayudó a no experimentar más cosas aterradoras en ese trabajo. Pero esto siempre quedará como una de las cosas más aterradoras que he tenido que experimentar. Tenía 17 años y estaba en mi 3er año de secundaria cuando esto sucedió. La secundaria a la que asistía siempre había sido pequeña, aunque por alguna razón, este año en particular tenía un número récord de estudiantes en total. Y, obviamente, con más estudiantes, esto requería más empleados para la escuela, lo que incluía conserjes escolares. En mi opinión, siempre parecía que la escuela necesitaba más conserjes. Así que en realidad, fue bastante agradable ver que la escuela finalmente estaba haciendo algo al respecto. Aunque no hace falta decir que el proceso fue lento. Quiero decir, para este punto, ya faltaban 2 semanas para las vacaciones de invierno y la escuela todavía estaba luchando por encontrar más conserjes para contratar. Contrataron a algunos, pero claramente no lo suficiente para cubrir la cantidad total de estudiantes. De todos modos, con las vacaciones de invierno a la vuelta de la esquina, muchas de mis clases tenían grandes plazos de proyectos por delante. Y así, un miércoles, mis 3 amigos y yo decidimos quedarnos después de la escuela para completar un proyecto grupal en el que, honestamente, apenas habíamos comenzado. Trabajamos en el aula para nuestra clase de inglés, ya que nuestro profesor de inglés, el señor Simmons, era realmente agradable y sabíamos que no le importaría si nos quedábamos hasta tarde en su aula para completar nuestro proyecto. Después de un par de horas de trabajo, finalmente se fue por la noche. Dejó el aula sin cerrar con llave y simplemente nos dijo que cuando termináramos, tendríamos que llamar a un conserje para que la cerrara por nosotros. Trabajamos durante un par de horas más y ese fue el momento en que realmente empezamos a terminar el proyecto. Opté por ir a buscar un conserje para que cerrara el aula por nosotros, ya que pensé que cuanto antes pudiéramos encontrar uno, más rápido podríamos irnos a casa. Mientras caminaba por los pasillos solo, no pude evitar tener una sensación increíblemente inquietante, siendo invierno, aunque solo eran alrededor de las 7 p.m. No había absolutamente nada de luz diurna entrando por las ventanas. Tampoco ayudó que la mitad de las luces de la escuela ya estuvieran apagadas para entonces, y no, junto con el hecho de que la escuela prácticamente estaba vacía de personas, hicieron un ambiente realmente perturbador. Busqué un conserje durante buenos 10 minutos, pero no pude encontrar a nadie. Era como si no hubiera nadie más en el piso principal, excepto yo y mis 3 amigos. Hasta donde sabía, esto no era normal en absoluto. Estaba seguro de que siempre había al menos unos pocos conserjes trabajando durante las horas no escolares. Pero eso fue cuando pasé junto a las escaleras que conducían al sótano de la escuela. Por lo que pude ver, había incluso menos luces encendidas allí abajo que donde estaba.
Estuve parado en la parte superior de las escaleras durante un par de minutos, debatiendo si realmente quería bajar o no. Pero eso fue cuando escuché lo que sonaba como una aspiradora. Supuse que eso tenía que ser un conserje, así que empecé a bajar las escaleras. Nuestra escuela estaba organizada de manera que justo cuando bajas al sótano, el aula, justo a la derecha, era el aula de computadoras. Miré dentro porque parecía que el ruido venía de allí, pero fue entonces cuando me di cuenta de que no era una aspiradora, sino que uno de los ordenadores se estaba encendiendo, y de pie justo al lado había una figura oscura de espaldas a mí, solo iluminada por la tenue luz del ordenador. Incluso en la oscuridad, pude decir que el tipo llevaba uno de los uniformes de conserje de nuestra escuela. No tenía absolutamente ninguna idea de por qué un conserje estaría encendiendo un ordenador de la escuela, pero lo ignoré y dije, hola, ¿hay alguna posibilidad de que pueda cerrar un salón para mí? El tipo se levantó de su posición encorvada y se dio la vuelta para mirarme, pero no respondió. Simplemente se quedó parado allí. Hola. Unos segundos más de silencio cuando, de la nada, el tipo empezó a correr hacia mí a toda velocidad. El tipo corrió tan rápido que apenas tuve tiempo de registrar lo que estaba pasando. Por supuesto, me di la vuelta y corrí escaleras arriba, solo para mirar hacia atrás y ver que el tipo no estaba en ninguna parte. Supuse que simplemente corrió más abajo por el pasillo del sótano, pero fue entonces cuando me di cuenta de que esas escaleras eran la única salida del sótano. Ni siquiera había ventanas allí abajo. Ya sea que fuera un conserje real o no, no me importaba. Llamé a la policía y reporté la situación. Luego llamé a mis amigos, quienes vinieron a pararse en la parte superior de las escaleras del sótano conmigo y esperaron a que llegara la policía. Y cuando finalmente llegó la policía, los guiaríamos al sótano, donde nos dijeron que esperáramos arriba mientras lo registraban. 20 minutos después, la policía subió las escaleras con un hombre de al menos 60 años, esposado y vestido con el uniforme de conserje. Lo reconocí instantáneamente como el mismo hombre que había visto en la sala de computadoras. Resultó que el hombre había estado viviendo en uno de los armarios de suministros del sótano de la escuela durante la mayor parte de una semana, de donde había obtenido el uniforme de conserje en primer lugar. Dejado atrás en el armario había un colchón improvisado, muchos envases de comida y bebida vacíos, y, lo más perturbador, varias fotografías Polaroid de la propia escuela, algunas incluso mostrando a niños desprevenidos en aulas o incluso solo en el pasillo durante las horas escolares. El tipo literalmente estaba escondido a plena vista durante el día, y solo se estaba saliendo con la suya debido a la gran cantidad de nuevos conserjes contratados, lo que le permitía mezclarse con ellos. Por supuesto, el hombre fue arrestado, y toda esta situación realmente causó que la escuela cerrara por el resto de la semana. Lo único, aún no claro, al menos para mí, son los motivos del tipo. ¿Por qué tenía todas esas fotografías Polaroid, tanto de la escuela como de los propios estudiantes? O incluso, ¿por qué estaba en la sala de computadoras por la noche? Todavía no tiene sentido para mí. Trabajo como conserje para una empresa hotelera en mi área. No es realmente un puesto de ama de llaves, ya que no limpio ninguna habitación. Más bien, soy responsable de cosas como limpiar las piscinas, limpiar los pisos del vestíbulo y pasillos, rellenar las máquinas expendedoras y varias tareas como esa. La empresa posee algunos hoteles diferentes en la zona, y como trabajaba para la empresa misma, no era raro que estuviera yendo constantemente de un hotel a otro durante mis turnos. Los turnos en sí siempre son en medio de la noche para no molestar a los huéspedes. Típicamente serán de 10 p.m. a 6 a.m. De todos modos, esta noche estaba haciendo la limpieza habitual de los pisos. Diría que estaba a mitad de mi turno, así que eran como las 2 horas en ese momento, cuando miré hacia arriba y vi a un tipo de unos 40 años bajando por el pasillo hacia mí. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, me quité los auriculares para ver qué necesitaba. Y el tipo me explicó que el control remoto del televisor de su habitación estaba completamente roto.
Ahora, como mencioné antes, no era un ama de llaves. Nunca entraba en las habitaciones y técnicamente mi trabajo no tenía ninguna tarea relacionada con el servicio al cliente. Realmente no pensé que hubiera sido de ninguna ayuda para el tipo, pero pensé que al menos podría intentarlo. Le pregunté cómo exactamente estaba roto y él respondió diciendo que todo en el control remoto funcionaba bien, solo que no entendía cómo operar el botón de volumen. Encontré esto algo extraño. He visto cómo son los controles remotos y no puedo imaginar a nadie que no entienda cómo funcionaba. Quiero decir, solo había un total de como 6 botones. Le dije al tipo que si lo agarraba de su habitación y me lo traía, con gusto le mostraría cómo funcionaba. Pero por alguna razón, eso lo molestó. El tipo comenzó a quejarse diciendo lo malo que era el servicio al cliente y cómo sería mucho más fácil si simplemente fuera a su habitación rápidamente. Y, así, finalmente, cedí. Le pregunté cuál era el número de su habitación y resultó que estaba solo un piso arriba de mí. Además, pensé que no tomaría mucho tiempo solo para mostrarle a alguien cómo cambiar el volumen en un control remoto. Y así, le dije que después de terminar de limpiar el pasillo en el que estaba trabajando, subiría a su habitación. Alrededor de 5 minutos después, subí a su habitación para llamar a su puerta. «Oye, hombre, estoy aquí para mostrarte cómo funciona el control remoto». Justo después de llamar, pude escuchar débilmente voces hablando. Estaban murmurando, pero pude decir que había al menos 3 voces diferentes viniendo de adentro. La conversación duró tanto tiempo que pensé que el tipo no me había escuchado, pero fue entonces cuando las voces se detuvieron. Y quizás, medio minuto después, la puerta comenzó a abrirse lentamente. El tipo apenas abrió la puerta. Hablo de quizás 1 pulgada. Algo que noté casi de inmediato fue que todas las luces de la habitación estaban apagadas. Aparte del débil resplandor de la televisión, estaba completamente oscuro allí dentro. Como abrí la puerta un poco y me dijo que entrara, vacilé. No quería entrar allí. Todo en mí me decía que era una mala idea. «Vamos, entra». El tipo sonaba más insistente esta vez. Empujé la puerta abierta, pero traté de permanecer tanto como pude en el pasillo. También aproveché la oportunidad para alcanzar el interruptor de luz justo dentro de la puerta y encenderlo. Y para mi horror, esto reveló que el tipo estaba completamente solo en la habitación. Sé, de hecho, que escuché varias voces provenientes de la habitación solo unos segundos antes. Mi mente estaba corriendo. Comencé a entrar en pánico pensando que más personas podrían haber estado intencionalmente escondidas en la habitación. Traté de explicar rápidamente el botón de volumen desde donde estaba parado, pero el tipo me interrumpió diciendo que necesitaba entrar y mostrarle. Extendí la mano y pedí el control remoto, pero el tipo retrocedió más en la habitación y me hizo la señal con la mano, que significaba que tenía que acercarme a él. Y pensé que eso era todo. No había absolutamente ninguna posibilidad de que entrara en esa habitación. Sin decir nada, me di la vuelta y me fui de allí. Pero antes de subir a mi coche y marcharme, advertiría a las personas que trabajaban en la recepción. Pensé en llamar a la policía, pero finalmente decidí no hacerlo, ya que técnicamente el tipo no había. Nada macho, religioso, pensé que realmente no podía probar que había tenido la intención de hacerlo. Quiero decir, ni siquiera sé cuáles eran sus verdaderas intenciones, pero al menos en mi mente, definitivamente, evité una situación muy peligrosa y posiblemente mortal esa noche.